¿Alguna vez te has preguntado si es posible comunicarse con el más allá, con el mundo espiritual? Si las personas que ya no están pueden de alguna manera seguir cerca de nosotros, o si existen realmente personas que son capaces de percibir ese otro plano de la realidad. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de algo que hoy llamamos mediumnidad, esa capacidad que tienen algunas personas para percibir, para sentir o para transmitir información procedente de ese otro plano, de ese mundo espiritual. Pero aquí surge una pregunta que es importante y es la siguiente: ¿qué es realmente la mediumnidad? ¿Es un don especial que está reservado solo a unos pocos escogidos, solo a unas pocas personas? ¿Es una capacidad que todos los seres humanos tenemos en mayor o en menor medida? ¿O simplemente es una creencia que forma parte de la tradición espiritual de la humanidad? Yo soy Olga Ruiz y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica, y en este vídeo quiero invitarte a explorar este tema conmigo y lo vamos a hacer explicándolo en profundidad, no desde el espectáculo, no desde el sensacionalismo y tampoco desde el miedo, sino que lo vamos a hacer desde el conocimiento y desde la reflexión. Y sobre todo lo vamos a hacer desde una mirada seria hacia una de las experiencias más antiguas de la humanidad, que es la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. La relación del ser humano con el mundo espiritual no es algo nuevo, sino que es algo que viene pues desde los inicios de la humanidad. A lo largo de toda la historia son muchas las culturas que han creído que existe una realidad que va pues mucho más allá de aquello que es visible. En diferentes tradiciones han existido personas que actuaban un poco pues como de intermediarias entre el mundo material y entre el mundo espiritual. Pues podemos tener las figuras de los chamanes, de los sacerdotes, de los profetas, que han cumplido pues un poquito este papel en distintas culturas. Sin embargo, también es importante que entendamos algo, y es que esas figuras que te acabo de mencionar no son exactamente lo mismo de lo que hoy llamaríamos o entenderíamos como mediumnidad, ¿vale? La idea moderna de la mediumnidad, tal y como la conocemos hoy en día, comienza a desarrollarse sobre todo a partir del siglo XIX, con el nacimiento de la doctrina espiritista, con el nacimiento del espiritismo, y aquí aparece una figura que es clave, una figura que es fundamental para comprender cómo empezó a estudiarse la comunicación con el mundo espiritual de una manera pues mucho más metódica, mucho más sistemática, y esta figura tiene un nombre y ese nombre es Allan Kardec. Allan Kardec fue un educador francés que decidió investigar los fenómenos mediúmnicos que empezaban a manifestarse en Europa en aquella época. Allan Kardec, pues en lugar de aceptar simplemente lo que ocurría, pues se propone estudiarlo, empieza a recopilar información, empieza a recopilar preguntas, compara las respuestas obtenidas a través de diferentes mediums y trata pues de construir una explicación coherente sobre la naturaleza del alma, sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y la comunicación con este mundo espiritual. Y el resultado de todo ese trabajo fue una obra que se convertiría en el texto fundamental del espiritismo, y que es el Libro de los Espíritus. Pero Kardec no fue el único. A lo largo de los años han existido medios que han tenido un impacto muy importante en el desarrollo del espiritismo y en la comprensión de la mediunidad. Hay personas pues como Chico
Xavier en Brasil, considerado uno de los médiums más conocidos del siglo XX, que además es famoso por su trabajo de psicografía y por los numerosos libros que afirmó haber escrito a través de la mediunidad, que afirmó haber canalizado. También tenemos la figura de Divaldo Franco, también brasileño, que dedicó gran parte de su vida a la divulgación del espiritismo y a la enseñanza sobre la mediunidad y la vida espiritual. En España también tenemos figuras importantes dentro de este sector. Tenemos, por ejemplo, figuras como puede ser Amalia Domingo Soler, es escritora y medium espiritista que desempeñó pues, un papel muy importante en la difusión del espiritismo en el mundo hispano. Y si miramos más para aquí, en tiempos más recientes, pues también tenemos mediums contemporáneos que han contribuido a mantener vivo el interés por la comunicación con el mundo espiritual. Tenemos pues personas como pueden ser Marilyn Rosner, conocida internacionalmente por sus demostraciones públicas de mediunidad, o Laura Lynn Jackson, que es una autora que ha escrito varios libros en los que habla pues sobre la comunicación con el mundo espiritual y las señales que según ella pueden enviarnos nuestros seres queridos que ya han trascendido. Cada uno de ellos ha aportado experiencias y perspectivas diferentes sobre estos fenómenos, y a lo largo de esta serie de vídeos que vamos a ir publicando en este canal vamos a ir explorando algunas de estas aportaciones. Pero antes de entrar en autores, antes de entrar en libros y antes de entrar en teorías, hay una pregunta básica que debemos responder, y esta pregunta es: ¿qué es ser un medium? La palabra medium significa simplemente intermediario, una persona que actúa como medio, una persona que actúa como puente, un puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Según la tradición espiritista, el medium sería pues una persona que es capaz de percibir o transmitir información procedente de inteligencias o conciencias que ya no están encarnadas en este plano físico, es decir, espíritus. Pero dentro del espiritismo, la mediunidad no se entiende como algo sobrenatural, no se considera un milagro, no se considera algo mágico, sino que se entiende más bien como una facultad humana, una capacidad que algunas personas desarrollan de una forma mucho más evidente que otras. De hecho, dentro del espiritismo se suele decir que en cierto grado pues todos los seres humanos tenemos sensibilidad espiritual y todos los seres humanos podríamos llegar a ser mediums. Todos podemos tener intuiciones, todos podemos percibir cosas de una forma sutil, pero no todas las personas acaban desarrollando la mediumnidad en el mismo nivel, y tampoco todas las personas que tienen sensibilidad son necesariamente mediums. Por eso es tan importante el que sepamos diferenciar entre una intuición, entre tener sensibilidad emocional y lo que realmente sería conocido pues como la mediumnidad, ¿no? Porque a veces una persona pues puede ser muy intuitiva sin ser medium, o una persona puede tener una gran capacidad para comprender a los demás, para percibir los estados emocionales de las personas que le rodean, o para anticipar o adelantarse a situaciones, y eso no significa necesariamente que esta persona esté recibiendo ningún tipo de información del mundo espiritual. A lo largo de la historia del espiritismo se han descrito diferentes formas en las que la mediumnidad puede manifestarse. Por ejemplo, tenemos la mediumnidad intuitiva. En este caso, pues el medium no escucha una voz externa ni entra necesariamente en trance, sino lo que ocurre es que escucha una especie de voz interior, es más bien una impresión a nivel interno que percibe la persona, una idea pues que aparece con claridad en la mente, o una sensación fuerte que parece provenir de una fuente que es externa. También existe la mediumnidad parlante, en la que el medium pues transmite mensajes de forma verbal. Existe la psicografía también, que es una forma de mediumnidad en la que el medium lo que hace es escribir mensajes que, según la tradición espiritista, proceden del mundo
de los espíritus, ¿vale? Y también se habla de la videncia, cuando la persona percibe imágenes o presencias que están relacionadas con este mundo de los espíritus. Sin embargo, es importante también el que recordemos algo, y es que a lo largo de la historia también ha habido errores, ha habido confusiones y interpretaciones que no han sido del todo correctas, interpretaciones equivocadas. Por eso hay muchos investigadores del espiritismo que han insistido siempre en la importancia del estudio y del discernimiento. No todo fenómeno extraño tiene necesariamente un origen espiritual y no todas las experiencias a nivel interno que vivimos son mediunidad. Por eso es muy importante que nos acerquemos a estos temas, a esta temática, con mucha prudencia, con reflexión y con equilibrio. Cuando hablamos de mediunidad, también aparece inevitablemente una pregunta importante. Tenemos aquí otra gran pregunta, y es lo que muchas personas nos hemos preguntado siempre, que es ¿qué ocurre después de la muerte? ¿La conciencia desaparece completamente o realmente existe algo en nosotros que continúa existiendo más allá del cuerpo físico? Muchas tradiciones espirituales sostienen que el ser humano no es únicamente esto, no es únicamente un vestido, un organismo físico, sino que sería más bien una especie de conciencia que utiliza este cuerpo, utiliza un cuerpo para vivir una experiencia en este mundo material, y que cuando este cuerpo deja de funcionar, la conciencia no desaparece, sino que simplemente continúa con su proceso en otro plano de existencia. Dentro del espiritismo se habla de 3 elementos que formarían parte del ser humano. Uno sería lo que es el cuerpo físico, otro sería este espíritu que sería la conciencia, y hay un elemento intermedio que se denomina periespíritu. El periespíritu sería una estructura sutil que conecta el espíritu con el cuerpo y que durante la vida permite que la conciencia se exprese a través del cuerpo físico. Pero cuando llega la muerte, cuando morimos, esta conexión comienza a disolverse y es cuando el espíritu se separa del cuerpo y continúa su proceso en el mundo espiritual. Según el espiritismo, este proceso de transición no es exactamente igual para todas las personas, sino que en algunos casos esta separación puede ser más rápida y en otros casos puede ser más lenta. En algunos casos se da casi se podría decir al momento, y en otros casos es como más gradual. Especialmente es lenta o más gradual cuando existe un fuerte apego a la vida material o cuando la persona experimenta miedo o confusión. Estas descripciones forman parte de las enseñanzas espiritistas que han intentado explicar el proceso de la muerte. Ahora, en tiempos más recientes, también han surgido investigadores que han tratado de explorar estas cuestiones desde otros enfoques, ¿vale? Tenemos personajes importantes dentro de este sector que son conocidos, como puede ser el psiquiatra Brian Weiss, que se ha hecho famoso por su libro Muchas vidas, muchos maestros, donde relata experiencias de pacientes que durante sesiones de hipnosis describían escenas que parecían pertenecer a otras vidas. Y hay otros investigadores muy conocidos, como por ejemplo Michael Newton, que es autor del libro El viaje de las almas. Newton ha recopilado también muchos testimonios de personas que durante regresiones hipnóticas han descrito lo que ocurría entre una vida y la siguiente. Estos relatos han despertado mucho interés en el estudio de la conciencia. Aquí en España tenemos, por ejemplo, también al profesor Sanz Segarra, que también nos habla de la superconciencia y también está haciendo un trabajo importante dentro de este sector, ¿vale? Aunque por supuesto son temas que generan mucho debate entre investigadores y científicos, lo importante es que todas estas investigaciones han abierto nuevas preguntas sobre la naturaleza de la mente y sobre la posibilidad de que la conciencia no esté completamente limitada al cerebro. Y es precisamente aquí donde la mediunidad vuelve a aparecer como un tema central.
porque si la conciencia puede continuar existiendo más allá del cuerpo, entonces surge la posibilidad de que en determinadas circunstancias pueda existir algún tipo de comunicación entre estos dos planos de existencia. Por eso, precisamente, es importante tratar la mediunidad con seriedad, no como un espectáculo, no como una forma de impresionar a otras personas, sino como una facultad que, si realmente existe en una persona, requiere de estudio, requiere de equilibrio y requiere, sobre todo, y muy importante, de responsabilidad. Por eso, a lo largo de esta serie de vídeos vamos a explorar este tema con calma y con todo lujo de detalles. Vamos a hablar del nacimiento del espiritismo, de los diferentes tipos de mediumnidad, del proceso de la muerte según las distintas tradiciones espirituales que hay, y también vamos a hablar de las investigaciones contemporáneas que intentan comprender la naturaleza de la conciencia, intentando siempre mantener una mirada abierta, pero también reflexiva, porque comprender todo este mundo espiritual, todo el mundo de los espíritus, si realmente existe, requiere de algo más que simple curiosidad. Requiere, como ya he dicho antes, estudio, requiere conciencia y, sobre todo, requiere que nos acerquemos a él con muchísimo respeto. Y hasta aquí este primer vídeo de la serie, en el que hemos hecho una primera aproximación a un tema que, como has podido ver, es mucho más profundo y complejo de lo que a veces creemos o de cómo a veces se nos presenta. La mediumnidad no es solo una curiosidad espiritual, sino que nos invita a que reflexionemos sobre la conciencia, sobre la vida y sobre el misterio de lo que podría existir más allá de aquello que vemos. En los próximos vídeos de esta serie aquí en el canal vamos a seguir profundizando en todo esto. Vamos a hablar con mucho más detalle del espiritismo, vamos a hablar del trabajo de Allan Kardec, de los diferentes tipos de mediumnidad. También vamos a hablar y explicar cómo se puede desarrollar esta sensibilidad de una forma equilibrada y responsable, de cómo nos podemos acercar a la mediumnidad. Así que, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des me gusta, a que lo compartas con otras personas a las que creas que puede interesar, porque eso nos ayuda, pues, a llegar a mucha más gente y para poder seguir generando contenido de valor. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos de esta serie. Además, me gustaría que me pusieras en los comentarios, pues, tu experiencia con la mediumnidad, si has tenido algún tipo de experiencia, si crees en ella, que me expliques un poquito cómo vives y cómo sientes este tema. Yo soy Olga Ruy y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias si has llegado al final de este vídeo. Gracias sobre todo por dedicarme un poquito de tu tiempo y de tu energía. Y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos en el próximo vídeo.